El devocional de esta mañana se titula Cuando predica la carne y está basado en Filipenses capítulo 1, versículos del 14 al 18. En estos versículos, como vamos a leer en un momento, Pablo muestra dos grupos de personas que estaban predicando el Evangelio, que estaban compartiendo a las personas que solamente en Cristo hay salvación, estaban proclamando el nombre de Cristo, pero estos dos grupos eran muy diferentes al momento de compartir el Evangelio, porque sus motivaciones eran muy diferentes. Si nosotros recordamos un poquito de lo que pasa en la carta a los Filipenses, nosotros nos daremos cuenta que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión y justamente él estaba preso por compartir el Evangelio. Ahora, la pregunta era, ¿qué iba a pasar con los demás hermanos? ¿Qué iban a hacer ellos al ver que Pablo cayó preso por causa del Evangelio? Bueno, lo que Pablo mismo redacta es que estos dos grupos compartían el Evangelio. Es decir, Cristo seguía siendo proclamado, pero la diferencia se encontraba en sus motivaciones. Y Pablo define al primer grupo de la siguiente manera, en el versículo 14, dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es decir, este primer grupo hablaba y compartía el Evangelio de una manera confiada, sin temor, confiados en el Señor, siguiendo el ejemplo de Pablo, incluso si ellos llegaban a estar presos. Pero Pablo aclara aún más sus motivaciones y dice, en el versículo 16, dice: estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y en el versículo 15 dice que ellos predicaban el Evangelio de buena voluntad. Es decir, ellos predicaban el Evangelio de una manera desinteresada, sin una doble intención, sin competencia, sin rivalidad. Ellos predicaban el Evangelio de una manera sincera, por amor al Señor, por amor a los perdidos. Y esas son las motivaciones que nosotros debemos tener para compartir el Evangelio con los demás. Porque Pablo, al presentar al segundo grupo de hermanos que también estaban compartiendo el Evangelio, él utiliza o deja ver que sus motivaciones eran muy diferentes. Pablo dice en el versículo 15, algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Entonces, son palabras muy distintas. Por un lado teníamos un amor sincero, sin una doble intención, y por otro lado tenemos envidia y rivalidad. Y Pablo continúa describiéndolos en el versículo 17 y dice: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Son motivaciones antónimas, son motivaciones muy contradictorias. Y esas motivaciones del segundo grupo son las que nosotros no deberíamos tener. Porque a pesar de que ellos estaban compartiendo a Cristo, y de hecho Pablo se regocija por eso, él dice en el versículo 18, ya sea de una manera fingida o de verdad, Cristo es proclamado, y en esto me voy a regocijar, en que Cristo es proclamado. Pero no debemos tener las motivaciones incorrectas, aun cuando proclamemos a Cristo. Porque este segundo grupo lo hacía por ambición personal, posiblemente por rivalidad con Pablo, por competencia con Pablo y por querer ganar algún interés personal. Pero el Evangelio, mis queridos hermanos, no es para eso. El Evangelio es para ser compartido con amor, con sinceridad, sin rivalidad, sin ambición, sin envidia, porque estamos proclamando el nombre de Cristo. Así que Pablo, al ver estos dos grupos, dice: de todas maneras, Cristo es proclamado. Es como que a Pablo dice: ok, las motivaciones de este segundo grupo, aunque están equivocadas, el Señor las tomará en cuenta. Pero aún así, la gente está conociendo el Evangelio de Jesucristo. Así que mis queridos hermanos, querida iglesia,
nosotros seamos como el primer grupo, compartamos el Evangelio con un amor sincero, sin ambición personal, sin rivalidad, sin envidia, proclamemos a Cristo porque es el único camino para la salvación. No seamos como el segundo grupo, tengamos las motivaciones correctas al compartir el Evangelio. Y regocijémonos, porque aún en medio de este mundo de tinieblas, hay algunos que todavía comparten a Cristo por envidia, y el Señor les tomará en cuenta sus motivaciones. Pero regocijémonos en que Cristo es proclamado y su Evangelio es conocido.